Pues en estos 4 capítulos que apenas llevamos, la Biblia ya nos enseña que Jesús es mejor y más grande que cualquiera de ellos. Porque Jesús ha sido el mayor profeta, ha profetizado las cosas más importantes que le importan a la humanidad. Jesús ha sido el mayor sacerdote, el sumo sacerdote, y vamos a ver ahorita por qué. Jesús fue mucho mayor que Moisés. Entonces, algo aquí que me parece muy importante es que ningún otro sacerdote o sumo sacerdote había sido nombrado gran sumo sacerdote. Ninguno de ellos traspasó al cielo. Se quedaron muertos en una tumba oscura. Ninguno de esos sumos sacerdotes o sacerdotes, ninguno de ellos fue nombrado hijo de Dios. Y ninguno de ellos ministra en el cielo. Jesús en la actualidad es quien ministra por nosotros y quien sigue siendo el sumo sacerdote que pide perdón por nuestros pecados. Ya no es un sacerdote humano. ¿De acuerdo? Eso quedó hace muchísimo tiempo atrás. Los sacerdotes humanos, una vez que viene Jesús y Él es nuestro sumo sacerdote, Él toma ese lugar porque Él sí es un sacerdote perfecto. Vemos en las escrituras cómo los sacerdotes se corrompieron, ¿te acuerdas? Los hijos de Elí, cómo pecaron contra Dios, que eran sacerdotes. Dice que ellos pecaban con las mujeres que iban ahí al lugar santo a ofrecer sacrificios. Dice que se metían con esas mujeres. Imagínate el pecado horrible, horrendo. O sea, el sacerdocio ya estaba corrompido totalmente. ¿Cómo dice la escritura que salió fuego y los quemó? Fue impresionante. Yo no sé qué habrá pensado Aarón de ver a sus hijos que llega y sus hijos todavía están echando humo ahí tirados en el piso después de haber pecado de esa manera, ¿no? Era algo muy fuerte. Y dice Moisés que llega y ve a sus sobrinos. Yo no sé, que también ha sido un impacto grande para Moisés ver a sus sobrinos que están echando humo todavía, o sea, de que se quemaron. Y Moisés le dice, pues sáquenlos allá afuera al desierto y ahí déjenlos. Es algo bien impactante. O sea, cuando nos acercamos a Dios, necesitamos entender que Dios es muy santo, amén. Entonces ese es el papel de Jesús ahorita. Tú ya no necesitas a un sacerdote que ofrezca sacrificios para el perdón de tus pecados, porque Jesús es quien está ministrando actualmente en el cielo. Y aquí vemos esta parte de la deidad compasiva de Dios, que es muy compasivo también con nosotros, ¿verdad? Nos da esa oportunidad de volvernos a Él aún cuando hemos pecado. La palabra griega antigua, compadecerse, aquí dice en la escritura que se compadece, tiene que ver con que significa sufrir junto con. Cuando la escritura dice que Jesús se compadece de nosotros, quiere decir que sufre con nosotros lo que nosotros sufrimos cuando hacemos contra o cuando combatimos el pecado, ¿de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús lo puede hacer? Porque Él vino, después de estar en su trono, vino a la tierra y se hizo como nosotros, y Él estuvo sometido a todas las pruebas, pero dice aquí la escritura que Jesús jamás pecó. Ojo, hay que hacer una diferencia. Jesús no se compadece de nuestro pecado, porque luego muchas personas se justifican. No, pues es que Dios es muy bueno y Él sabe, ¿no? Y pues por eso yo sigo igual con mi vida desordenada. No, a ver, Jesús nunca se compadece del pecado de una persona. Se compadece de nuestra situación complicada en la que nos encontramos en este mundo caído, porque Jesús estuvo aquí y estuvo sometido a esas mismas pruebas, pero Jesús no pecó. Entonces, de lo que se compadece Jesús es de ver que estamos en este mundo caído y que tenemos una y otra prueba y otra tentación y otro problema complicado, y Él sabe lo que es estar aquí abajo. Habíamos hablado hace algunas clases de que Dios jamás había sufrido hasta que vino a la tierra. Dios no conocía el dolor, Dios no conocía el sufrimiento, Dios no conocía la angustia, la desesperación, porque en el cielo no se sufre, hasta que vino Jesús a la tierra en forma de ser humano. Y es por eso que dice la escritura que puede entendernos en esas circunstancias complicadas. Vamos a seguir leyendo.
Dice en la última parte, allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará. Ok. Quisiera que hiciéramos la comparación entre un trono humano y un trono celestial. Ok. En los tiempos de Jesús, el emperador se estaba en su trono y él podía juzgar. Él era el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Él hacía las leyes, él hacía todo, él juzgaba. O sea, haz de cuenta, ¿no? Entonces, si alguien se presentaba delante de él, él tenía su mano así. Si decía así, vive. Si decía así, muere. Entonces, imagínate a alguien que se presentaba al trono, a ese trono, e iba a ser juzgado en ese momento. Imagínate. Dice aquí la escritura que nos presentemos con confianza al trono de la gracia de Dios. Dios, nuestro Padre Dios, no es un gobernante tirano como los que muchas veces podemos encontrar en los tronos humanos, ¿verdad? No es un tirano, es compasivo. Ahí está Jesús en ese trono y está pidiendo por nosotros. Por eso dice la Biblia, acércate con confianza, ve a orar. Hemos aprendido que cuando oramos, hermanos, cuando pedimos la presencia de Dios, se abren las puertas del cielo, las ventanas del cielo, y podemos dirigirnos a Dios en oración. Entonces dice, acérquense con confianza al trono de la gracia. ¿Qué significa la palabra gracia? Significa un perdón inmerecido. Nadie podría decir o jactarse de que merece la justicia de Dios o el perdón de Dios. Nadie, ningún ser humano. Nadie puede decir que es bueno. Todos hemos pecado delante de Dios. Y la palabra gracia, eso significa un perdón inmerecido. Nadie lo merece, pero Dios es bueno. Entonces, en esas circunstancias, ¿consideras que puedes acercarte al trono de Dios a pedir perdón, a pedir ayuda, a pedir sabiduría para dirigir tu vida? Claro que sí. Y lo importante es que ese trono va a estar abierto. Si tú vas hoy al municipio ahí con el regidor o con cualquier otro y le pides una cita, ¿qué crees que te van a decir? No, pues ahí quién sabe cuándo te van a recibir, ¿no? ¿Quién sabe cuándo? Porque son personajes importantes, ¿no? Pero mira, dice la Biblia que puedes tener acceso al Dios Todopoderoso cuando vas en oración, porque Él siempre va a estar dispuesto a escucharnos, amén. ¿Te agrada esto? A mí me llena de mucha esperanza, hermanos, porque ese es nuestro Dios, es compasivo, es misericordioso. Vamos a seguir leyendo, capítulo 5, versículo 1. Todo sumo sacerdote es un hombre escogido para representar a otras personas en su trato con Dios. Él presenta a Dios las ofrendas de esas personas y ofrece sacrificios por los pecados. Y puede tratar con paciencia a los ignorantes y descarriados, porque Él también está sujeto a las mismas debilidades. Por esa razón, debe ofrecer sacrificios tanto por los propios pecados como por los del pueblo. Y nadie puede llegar a ser sumo sacerdote solo porque desee tener ese honor. Tiene que ser llamado por Dios para ese trabajo, como sucedió con Aarón. Por eso, Cristo no se honró a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino que fue elegido por Dios, quien le dijo: tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Y en otro pasaje Dios le dijo: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ok, en tiempos de Moisés, hermanos, Dios estableció este sacerdocio en los tiempos de Moisés. Y es bien interesante porque a veces para los judíos les costaba tanto trabajo poder entender que ahora Jesús era el sumo sacerdote. Imagínate, cientos de años atrás, o más bien siglos, miles de años, ellos ya venían practicando el perdón de pecados por medio de sacerdotes. Y tiene mucho sentido entonces que este autor haya escrito que Jesús es el sacerdote, el nuevo sacerdote, porque no lo podían entender. ¿Cómo? A ver, ¿cómo ahora vamos a ser perdonados los judíos de nuestros pecados si ya no hay un sacerdote? ¿No?
¿O cómo Jesús, vienes a explicarme que Jesús es el sumo sacerdote, si jamás lo he visto adentro del templo degollando a una res y ofreciéndola? ¿Cómo? A ver, no lo podían entender. Qué increíble que está este libro, hermanos, en la Biblia. Como cada cosa en la Biblia tiene un sentido muy importante. Cada palabra de la Biblia, cada libro de la Biblia, cuando lo estudiamos, nos refleja muchas cosas, muchas verdades de Dios. ¿Qué les puedo decir? La tribu de Leví, hermanos, fue la escogida para que de ahí surgieran los sacerdotes. Y también les costaba mucho trabajo a los judíos reconocer a Jesús como sacerdote, porque Jesús no venía de Leví. Él no venía de esa rama de la tribu de Leví, venía de Judá. Como dicen las escrituras, el león de la tribu de Judá. Pero ¿sabes qué? Dios puede hacer lo que Él quiera, porque Él es Dios. O sea, Jesús proviene, déjame te lo digo, muchos siglos atrás, Jesús proviene o es descendiente, es fuerte decirlo, de una prostituta. Es fuerte. Muchos siglos atrás, de muchos siglos atrás, los descendientes de esa prostituta a lo largo de los siglos culminaron con el nacimiento de Jesús. Dios puede transformar lo que sea. Dios puede hacer lo que sea, porque Él es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Él sabe todo, Él está en todas partes y Él puede hacer lo que Él quiera. Amén. Y por eso es que les costaba trabajo a los cristianos del primer siglo que venían del judaísmo cómo reconocer a Jesús como ese gran sumo sacerdote. Les costaba ese trabajo, y por eso aquí en la escritura este hombre les está explicando. Ahora, ¿qué era lo importante? Fíjense que la escritura dice que estos hombres, los que habían sido escogidos como sacerdotes, venían de un linaje, desde Aarón, ¿recuerdas? Y sus descendientes y todo esto. Aarón, el hermano de Moisés, etcétera, ¿ok? Pero algo muy importante aquí es que esos sacerdotes no eran escogidos por el pueblo, no era una democracia como hoy podemos escoger a tal candidato, ¿no? De diputado, tú votas por él y ya está ahí el diputado o el presidente. No, en aquel entonces era una teocracia, era el gobierno de Dios. Dios hacía las leyes, Dios decía cómo se debía vivir en comunidad, y Dios decía cómo castigar las infracciones, etcétera. Era una teocracia, ¿de acuerdo? Pero algunos podrían pensar, pues yo creo que ese Jesús se autonombró, ¿verdad? Porque no es de la tribu de Leví. Pero volvemos a lo mismo, es decir, cuando Dios quiere nombrar algo de lo que sea, de debajo de las piedras, Él lo puede hacer, decía Juan el Bautista, ¿recuerdas? Hasta esas piedras no pueden ser descendientes de un hijo de Dios, en este caso de Abraham, ¿no? Porque así es Dios, tiene ese poder para hacerlo. Y luego aquí menciona en el capítulo 6 que Jesús es del mismo orden del sacerdocio de Melquisedec. Esto lo vamos a analizar más profundamente, quién es Melquisedec y por qué Jesús no se parece tanto a este otro sacerdocio, sino que tiene que ver más con el sacerdocio de Melquisedec. ¿De acuerdo? Pero viene en el capítulo 7, dice versículo 7, mientras estuvo aquí en la tierra, Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía rescatarlo de la muerte. Y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía. Aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser sumo sacerdote, perfecto, y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Fíjense, la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo designó sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es muy importante, hermanos, es muy significativo para nosotros. Dice que Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, sufrió, y a grandes voces de oración y llanto le pedía a su Padre que lo librara incluso de la muerte.
¿Recuerdas en el Getsemaní? Dice que Jesús estaba en su corazón comprimido, ¿verdad? Y que le pedía a Dios, si es posible que yo pase esta prueba, que no la tenga que enfrentar así, ayúdame que así sea, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús, sufriendo, aprendió a obedecer. Sufriendo, aprendió a obedecer. La pregunta es si nosotros estamos dispuestos, ¿sí?, a aprender de esa manera en el sufrimiento. Jesús en el momento de la prueba estaba aprendiendo a obedecer. ¿Cómo lo podemos ver? Cuando nosotros tenemos un deseo, una tentación que está mal, sabemos, esto está mal delante de Dios, esto no lo puedo hacer. Hay un sufrimiento en nuestro corazón de no querer obedecer a Dios. Nos resistimos, nos rebelamos, no queremos hacerlo. Pero Jesús pudo romper con todo eso y obedecer a Dios. Él fue obediente hasta la muerte, hermanos. Es ahí la gran diferencia entonces entre ese sacerdote judío y nuestro Señor Jesús. El día de hoy quisiera que pudiéramos entender que ese trono sigue abierto y que Jesús es nuestro sumo sacerdote en el cielo, el que sigue ministrando. Así se le decía a la tarea que efectuaban estos sacerdotes, ministrar. Imagínate que llegaban a ese lugar santo o al templo, se ponían sus ropas, se preparaban, prendían incienso y ofrecían sacrificios a Dios. No cualquiera puede tomar el papel de sacerdote, eran escogidos por Dios. Y te voy a decir qué cosas pasaron cuando alguien quiso, ¿verdad?, tomar ese papel. ¿Te acuerdas de Saúl? Cuando dice que sacrificó ahí algo. O sea, él era el rey, imagínate, no era un sacerdote. Era el primer rey de Israel. Y la orden era que acabaran con todo ese ganado de aquella nación pagana, ¿recuerdas? Y él dice, no, pues yo creí que era mejor en vez de matarlos, pues mejor sacrificarlos, hacer un sacrificio, ¿no? Y eso le provocó perder su reinado y morir violentamente a Saúl por querer tomar el papel de un sacerdote. Wow, eso es muy fuerte, ¿no? ¿Te acuerdas de la rebelión de Coré? Cuando estaban en el desierto y que Coré levantó a otros israelitas para que se levantaran en contra de la autoridad de Moisés, de su líder y de los sacerdotes. Dice que se los tragó a Coré y a toda su familia, hermanos. Dice es que es impresionante. A Coré y a todos los que lo acompañaron en su rebelión en contra de Moisés, del liderazgo que Dios había establecido, del liderazgo del sacerdocio, de Aarón. Y fue algo tremendo. Coré con toda su familia y todos los que se levantaron, dice que se abrió la tierra y que mientras caían gritaban. ¡Qué espanto! ¿Te acuerdas del rey Usías que se metió al templo y empezó a ofrecer incienso como lo hacía un sacerdote? Se llenó de lepra. Que los sacerdotes se quedaron impactados y que salió corriendo, ¿no? Como los chuchitos esos cuando que salen corriendo, ¿no? Así salió. No cualquiera. Por eso es bien importante que podamos entender el papel de Jesús que está haciendo en el cielo, hermanos. Es nuestro gran sumo sacerdote y Él sí está autorizado, Él sí está capacitado para poder ofrecer esos sacrificios espirituales por nuestras almas. Qué especial, ¿no? Qué increíble que podamos tener allá en el cielo a nuestro Señor Jesús. Dice en el versículo 9, vamos una vez más ahí antes de terminar. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque jamás pecó. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna. Fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Jesús fue un ejemplo de obediencia y también nos va a pedir obediencia. ¿Estás de acuerdo? O sea, Él vino y nos dejó una muestra que aunque suframos, aunque tengamos pruebas complicadas,
Pues yo ya les dejé la muestra de que se puede ser obediente. No podemos acercarnos a Jesús pensando que Jesús es como el papá que permite todo, ¿verdad? Sí, que el hijo quiere todo el día chetos. Pues denle los chetos, ¿verdad? Que está haciendo un capricho, un berrinche y se revuelca en el suelo ahí en el supermercado y todo. Jesús no es un padre así, Jesús no es un padre permitivo. Jesús no es un sacerdote permitivo, no. Jesús ahora también Él nos pide obediencia, como dice la Escritura. Dice, llegó a ser fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Para quién es fuente de salvación eterna, hermanos? Para los que le obedecen, para los que se esfuerzan, para los que luchan por vivir de una manera correcta. Y Dios lo designó sumo sacerdote. Qué increíble. Quiero pedirles, por favor, que vayamos a Filipenses. Filipenses 2. Cuando hablábamos de un trono terrenal, y pensando en este caso en el emperador, ¿a quién obedecía el emperador en su trono? Pues a nadie. Jesús en su trono no tenía que obedecer a nadie. Dice la Biblia que todos los ángeles y los seres celestiales están a la orden de Dios, de Jesús. Jesús dice algo, sí, en este momento va y se hace. O sea, no se pone en tela de juicio si será lo mejor, si es lo más apropiado. No. O sea, de inmediato se hace. Entonces, hermanos, vamos a leer esta escritura. Quisiera que pudiéramos comprender la humildad de Jesús y que fuéramos bien agradecidos, porque en el cielo, ¿sí?, nadie le da órdenes a Jesús ni a Dios, pero Jesús quiso bajar para recibir órdenes aquí.